Mi nombre es Esperanza y durante los últimos 10 años mi tío Rodrigo ha creído que soy una solterona fracasada que vive de trabajos temporales de secretaria. Lo que él no sabe es que tengo un doctorado en finanzas internacionales y soy la directora de un fondo de inversión privado que maneja $80 millones, incluyendo todas las deudas que él ha acumulado durante la última década. Esperanza, ¿podría servir más café?, me pidió mi tío Rodrigo mientras revisaba unos documentos en la mesa del comedor de la finca familiar. La propiedad de 15 hectáreas se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con campos de aguacate, una casa principal de estilo colonial y 3 casas menores donde vivían los trabajadores. Por supuesto, tío, respondí mientras me levantaba de mi lugar en la mesa. Era domingo y, como cada fin de semana durante los últimos 5 años, había venido a ayudar con la administración de la finca que mi abuelo nos había dejado en herencia. Estos números no cuadran, murmuró Rodrigo mientras hojeaba los estados financieros que su contador había preparado. Los gastos siguen subiendo, pero los ingresos están estancados. Mientras servía café, revisé mentalmente los números reales de la finca. Como administradora silenciosa de las finanzas familiares, sabía exactamente por qué los números no cuadraban. Rodrigo había estado sacando préstamos contra la propiedad para financiar sus negocios fallidos durante años. El negocio de exportación de frutas que había iniciado hace 3 años había perdido $200,000. La inversión en ganado del año pasado había resultado en pérdidas de $150,000 más. Tío, ¿has considerado diversificar los cultivos?, sugerí mientras regresaba a mi asiento. Rodrigo me miró con la expresión condescendiente que había perfeccionado durante décadas. Esperanza, mi niña, esto requiere experiencia empresarial real. No es como archivar documentos en una oficina. Tienes razón. Solo pensaba en voz alta. Exactamente. Mi hermano debería haberte enseñado a no meterte en conversaciones que no entiendes. Mi padre había muerto hace 5 años. Dejándome oficialmente como heredera del 50% de la finca. Pero Rodrigo había logrado convencer al resto de la familia de que yo era demasiado joven e inexperta para manejar una propiedad tan grande. Durante años había actuado como administrador único, prometiendo que me enseñaría gradualmente el negocio familiar. Hablando de herencias, Rodrigo cerró la carpeta de documentos y me miró directamente. Necesitamos discutir el futuro de esta propiedad. ¿Qué tipo de futuro? He estado conversando con mis abogados sobre la estructura legal de la finca. Hay algunas complicaciones con la herencia de tu padre. Sentí una alarma familiar. Durante las últimas semanas, Rodrigo había estado recibiendo visitas de abogados y había tenido múltiples llamadas telefónicas susurrantes que terminaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. ¿Qué tipo de complicaciones? Bueno, cuando mi hermano murió, hubo algunos problemas con la documentación. Parece que tu parte de la herencia no se transfirió correctamente. No entiendo. Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los campos de aguacate. El sol de la tarde hacía brillar las hojas verdes, creando un paisaje que había sido el sustento de nuestra familia durante 3 generaciones. Lo que estoy tratando de decirte, mi niña, es que según mis abogados, tu padre nunca completó los trámites legales para transferirte su parte de la propiedad. Eso es imposible. Yo tengo los documentos. Tienes copias de documentos que nunca fueron registrados apropiadamente. Mi hermano era brillante con las plantas, pero terrible con el papeleo legal. Me quedé en silencio mientras procesaba lo que estaba sugiriendo. Durante años había confiado en que Rodrigo manejara los aspectos legales de la propiedad mientras yo contribuía discretamente con la estabilidad financiera. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que legalmente, yo soy el único propietario de la finca familiar. Rodrigo regresó a la mesa y sacó una nueva carpeta de su maletín de cuero. Por supuesto, no quiero que pienses que te voy a echar a la calle. Eres familia. Puedes seguir viniendo los fines de semana, ayudando con las tareas menores. ¿Tareas menores? Sí, ya sabes. Servir café, mantener limpia la casa principal, ese tipo de cosas que se te dan bien. Abrí la carpeta y revisé los documentos. Era una declaración legal formal estableciendo a Rodrigo como único propietario legítimo de la finca, junto con todos los cultivos, construcciones y derechos de agua. Entiendo que esto debe ser una sorpresa, continuó Rodrigo,
Pero la realidad es que tú nunca contribuiste realmente con el desarrollo de esta propiedad. Durante todos estos años, yo he sido quien toma las decisiones difíciles, quien invierte capital, quien asume los riesgos. Tienes razón, dije finalmente. Yo nunca contribuí con nada importante. Exactamente. Y no es una crítica personal. Simplemente reconocemos que algunas personas están hechas para los negocios y otras para otras cosas. ¿Y qué pasa con los trabajadores? Con las familias que han vivido aquí durante décadas. Ese es exactamente el tipo de decisión que requiere experiencia empresarial. No puedes manejar una operación de esta magnitud pensando con el corazón. Rodrigo se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación, claramente satisfecho con cómo había manejado la situación. De hecho, he estado evaluando algunas oportunidades para modernizar las operaciones. Hay desarrolladores interesados en convertir parte de la propiedad en un complejo residencial de lujo. ¿Vas a vender la tierra? Voy a explorar todas las opciones que maximicen el valor de la inversión. Eso es lo que se hace en los negocios reales. Me levanté lentamente de la mesa, recogiendo mis cosas. Supongo que no hay nada más que discutir entonces. Me alegra que lo entiendas tan maduramente. Sabía que podrías ser razonable. Por supuesto. La familia es lo primero. Exactamente. Y quiero que sepas que siempre serás bienvenida aquí. Como invitada. Manejé de regreso a la ciudad en silencio, calculando mentalmente el cronograma perfecto para la siguiente fase. Como directora de Fundación de Inversiones Agrícolas, tenía acceso completo a los registros financieros de todas las propiedades rurales en la región. Lo que Rodrigo no sabía era que durante los últimos 5 años, había estado subsidiando discretamente las operaciones de la finca a través de préstamos anónimos canalizados a través de diferentes instituciones financieras. El lunes por la mañana, llamé a mi asistente ejecutiva desde mi oficina en Torre Corporativa. Marta, necesito que canceles inmediatamente todos los subsidios y préstamos preferentes relacionados con la finca Hernández. ¿Estás segura, licenciada? Eso incluye el préstamo de operaciones anuales, el financiamiento para equipos, y el programa de apoyo a trabajadores agrícolas. Todo. Y reactiva las cláusulas de pago inmediato en los préstamos vencidos. Debo notificar al señor Rodrigo sobre los cambios. No. Él recibirá las notificaciones oficiales directamente de las instituciones bancarias. Durante las siguientes 48 horas, observé desde mi oficina cómo se desarrollaba el efecto dominó que había estado evitando durante años. Sin los subsidios encubiertos que yo había estado proporcionando, las finanzas reales de la finca quedaron expuestas completamente. Mi teléfono sonó exactamente a las 3 de la tarde del miércoles. ¿Esperanza? La voz de Rodrigo sonaba confundida y ligeramente desesperada. ¿Podrías venir a la finca? Hay algo que no entiendo. ¿Qué tipo de cosa? Acabo de recibir varias cartas del banco. Dicen que tengo pagos vencidos por más de $400,000. Qué extraño. No has estado al corriente con los pagos. Eso pensaba, pero aparentemente hay préstamos que no recordaba haber firmado. Y ahora están exigiendo pago inmediato. ¿Has hablado con tu contador? No puede explicar de dónde salieron todas estas deudas. Dice que los números no cuadraban desde hace años, pero que siempre había dinero disponible para cubrir las deficiencias. Llegué a la finca 1 hora después. Rodrigo estaba sentado en el comedor con pilas de documentos bancarios esparcidos sobre la mesa. Su rostro había perdido el color que tenía el domingo anterior. Esperanza, no entiendo qué está pasando. Según estos documentos, la finca debe más dinero del que vale. ¿Cómo es posible eso? Eso es lo que no puedo explicar. Durante años, cada vez que necesitábamos capital para inversiones o mejoras, aparecía financiamiento de instituciones que nunca había contactado. Me senté frente a él y revisé los documentos que había estado evitando leer durante años. ¿Y ahora qué va a pasar? Si no puedo pagar estas deudas en 30 días, van a embargar la propiedad completa. Tienes $400,000 disponibles. Rodrigo se pasó las manos por el cabello, claramente al borde del pánico. No tengo ni la 10ª parte. Todas mis inversiones están atadas en proyectos que van a tomar años en recuperarse.
¿Y los desarrolladores que querían comprar parte de la tierra? Su oferta era para comprar con financiamiento extendido. No es dinero inmediato. Me quedé en silencio durante varios minutos, permitiendo que Rodrigo procesara completamente la magnitud de su situación. Rodrigo, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde venía el dinero que mantenía operando esta finca durante todos estos años? ¿A qué te refieres? Los préstamos que aparecían misteriosamente cuando los necesitabas. Los subsidios para equipos nuevos. El financiamiento para los salarios de los trabajadores cuando las cosechas no daban suficiente dinero. Rodrigo me miró con una expresión que lentamente cambiaba de confusión a comprensión. ¿Estás diciendo que tú? Estoy diciendo que alguien ha estado manteniendo a flote esta finca durante años. Alguien que entendía que sin capital operativo constante, la propiedad habría quebrado hace mucho tiempo. Pero tú no tienes ese tipo de dinero. Saqué mi tarjeta de presentación profesional de mi bolsa y la coloqué sobre la mesa. Esperanza Hernández, directora general, Fundación de Inversiones Agrícolas. Rodrigo tomó la tarjeta con manos temblorosas. Fundación de Inversiones Agrícolas. Manejo $80 millones en inversiones rurales. La finca familiar representa el 0.5% de mi portafolio. Eso es imposible. Durante 10 años he estado subsidiando discretamente las operaciones de esta propiedad porque sabía que sin apoyo financiero profesional, la administración familiar la llevaría a la bancarrota. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque cada vez que intentaba contribuir con ideas o sugerencias, me recordabas que yo no entendía de negocios reales. Rodrigo se dejó caer en su silla, finalmente entendiendo la ironía completa de la situación. ¿Puedes arreglar esto? Puedo reestructurar las deudas y restablecer el financiamiento operativo. Pero va a costar tu participación mayoritaria en la propiedad. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la herencia que me quitaste esta semana va a regresar a mí, junto con una participación adicional que compense los 10 años de subsidios que proporcioné. ¿Y yo qué tendría? Tendrías un empleo estable como administrador de operaciones, bajo mi supervisión financiera. Rodrigo permaneció en silencio durante varios minutos, calculando sus opciones limitadas. ¿Y si no acepto? Entonces en 30 días esta propiedad será embargada y vendida en subasta pública. Tú no recibirás nada, y las 12 familias que trabajan aquí perderán sus empleos. ¿Por qué harías esto por la finca después de cómo te traté? No lo hago por ti, Rodrigo. Lo hago por la familia que realmente ha cuidado esta tierra durante décadas. 6 meses después, la finca operaba bajo nueva administración financiera. Rodrigo había demostrado ser un excelente administrador de operaciones una vez que alguien más manejaba las decisiones financieras estratégicas. Habíamos diversificado los cultivos, modernizado los sistemas de riego, y establecido contratos de exportación que habían triplicado la rentabilidad. ¿Sabes cuál fue mi error más grande?, me preguntó Rodrigo durante nuestra reunión mensual de revisión. ¿Cuál? Asumir que entender plantas era lo mismo que entender finanzas. Ambas son importantes. Solo requieren diferentes tipos de experiencia. Y mi segundo error fue subestimar a la única persona en la familia que realmente entendía ambas. Sonreí mientras revisaba los reportes de productividad. Papá siempre decía que la mejor herencia no es la tierra que te dejan, sino la sabiduría para cuidarla apropiadamente. Tenía razón. Y tú heredaste esa sabiduría mejor que cualquiera de nosotros. A veces las lecciones más valiosas vienen disfrazadas de pérdidas. Rodrigo había aprendido que administrar tierra no es lo mismo que entender finanzas, y que quitar herencias por arrogancia puede resultar en perder todo lo que realmente importa. Y yo había aprendido que a veces, proteger el legado familiar significa demostrar exactamente quién ha estado protegiéndolo todo el tiempo.